9 de la mañana con 12 minutos. Concentrémonos en lo que está pasando en torno al caso Procultura. Recordemos que después de la remoción del fiscal Patricio Cooper del caso y a partir del fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, la Fiscalía decidió apelar ante la Corte Suprema y esa apelación la está llevando el actual persecutor en el caso Procultura, Juan Castrovecchios, que acusó en la presentación que había un sesgo político en el fallo que declaró ilegal esta interceptación telefónica a Josefina Uneus, expareja de Alberto Larraín. Queremos saber cuál es el punto de vista de los fiscales. Para eso nos comunicamos con Patricia Ibarra, que es presidenta de la Asociación de Fiscales. ¿Cómo está, Patricia? Buenos días. Buenos días, Hola, Carolina. Buenos días, Sebastián. Partamos por lo último, la presentación que hace el fiscal ante la Corte Suprema acusando sesgo político. ¿Qué podemos esperar de la Corte Suprema, sobre todo cuando el fallo de primera instancia, el de la de apelaciones, fue tan categórico? Bueno, nosotros creemos que en nuestro Estado de Derecho que los tribunales tienen que resolver en base a los antecedentes que se expongan. Hay una resolución acá de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que va a ser revisada por la Corte Suprema, donde van a exponer ambas partes. En el fallo de la Corte de Apelaciones yo veo más bien argumentos que expusieron la parte recurrente, no tanto los argumentos del Ministerio Público, y espero entonces que en los alegatos que se efectúen ante la Corte Suprema puedan escucharse a ambas partes y en base a ello también resolver. Ahora, ¿le parece grave la acusación en todo caso respecto a las consideraciones políticas que puede haber detrás del fallo de la Corte de Apelaciones, Patricia? La verdad es que yo prefiero no pronunciarme al respecto. Esa es una opinión de quien recurre. En este caso, la asociación o los fiscales tramitamos conforme a derecho y esperamos también que hayan visiones tanto en los órganos del Poder Judicial como del Ministerio Público relativas exclusivamente al derecho. Patricia, estamos conversando con la presidenta de la Asociación de Fiscales, Patricia Ibarra. Estamos en un momento de muchas investigaciones que está llevando adelante la Fiscalía contra personas de alta connotación pública, podríamos decir, dirigentes políticos, en fin, y muchos de ellos acusan una persecución política. De hecho, en este caso se llegó a hablar de espionaje político que habría llevado adelante, eso lo dijo la dirigente, la presidenta del Frente Amplio, el propio fiscal Cooper. ¿Qué responden o qué sensación tienen desde el gremio y desde el quehacer de todos los fiscales frente a este contexto que estamos viviendo? Sí, yo creo que es muy importante explicarle a la ciudadanía, a las personas que tramitan día a día en fiscalía o que se enfrentan a problemas, ¿cierto?, por delitos, ya sea como víctimas o como testigos, que los fiscales somos objetivos, que los fiscales somos un órgano autónomo, el Ministerio Público es autónomo y no depende de los colores políticos, no depende de visiones políticas, sino que nosotros aplicamos el derecho, nosotros investigamos para lograr sentencias, para lograr que en definitiva personas que hayan cometido delitos se establezca por los tribunales su responsabilidad. En ese sentido, no compartimos esas observaciones o esas interpretaciones que se hacen respecto de algún sesgo político o persecución. Lo que sí es que claramente estamos en estos casos investigando delitos que se cometen respecto del erario público por funcionarios públicos, que pueden ser funcionarios por elección popular, que generalmente son políticos, ¿cierto? Pero eso no significa que haya una persecución política, sino que se está investigando en Chile, cosa que antes, años atrás, tal vez no ocurría, a personas que administran fondos, que utilizan fondos públicos y que pueden haber sido desviados. Fiscal, ahora, ¿no constituye eso y esos comentarios de sectores políticos, sobre todo si son parlamentarios, una presión indebida? Yo creo que efectivamente no debieran estar haciendo estos comentarios. Eso generalmente se da cuando las personas investigadas son de los mismos colores de quienes están emitiendo estas opiniones. Yo creo que aquí hay que apelar a la prudencia, a esperar a que se resuelva por parte de los tribunales, quienes son los que conocen las pruebas que presenta el Ministerio Público y dictan las resoluciones. Ahora, de todas maneras, hay una delgada línea entre aquellos comentarios posibles, digamos, de actores políticos
y otro tipo de acciones que ya tienen que ver, usando canales institucionales, pero que de todas maneras tienen que ver con generar una presión sobre el trabajo de los fiscales. ¿No es una intromisión, por ejemplo, en el caso de los parlamentarios, de un poder del Estado sobre otro? Claro, es importante destacar la autonomía del Ministerio Público, como lo señalé, el deber de objetividad que tienen los fiscales y deben funcionar los distintos órganos. Y eso es lo que nosotros esperamos también en las distintas instancias o peticiones que se han hecho tanto por parlamentarios, ¿cierto?, o por particulares ante las respectivas cortes, que los tribunales también resuelvan en base a los antecedentes que existen y en base a las pruebas que se logre reunir por parte de los fiscales, y no también con colores o sesgos políticos. Estamos conversando con Patricia Ibarra, presidenta de la Asociación de Fiscales. ¿Cuánto les preocupa a ustedes las filtraciones que eventualmente están saliendo del Ministerio Público? ¿Y qué están haciendo para hacerse cargo de ese hecho? Sí, yo creo que las filtraciones que hemos visto hace ya bastante tiempo son preocupantes, porque los fiscales lo que esperamos en definitiva es el secreto de las investigaciones, mantener la reserva de las investigaciones y que no hayan filtraciones. Se han tomado medidas por parte del Ministerio Público internamente para evitar o disminuir, ¿cierto?, el acceso a las investigaciones por parte de quienes no sean investigadores en esas causas. Pero una vez que se entregan copias de esta, se escapa al control del Ministerio Público y evidentemente hemos visto que han habido filtraciones y estas pueden afectar el éxito de las investigaciones, y ese es el problema. Ahora, se han anunciado sumarios, de hecho se instruyó un sumario, el fiscal nacional lo hizo, por la filtración de la conversación de Josefina Uneus, psiquiatra del presidente de la República, con Gabriel Boric precisamente, pero no tenemos información del resultado de esas investigaciones internas. ¿Hay alguna que haya terminado en sanciones identificando a los responsables? En este caso en particular desconozco si hay resultados en aún, general, porque tal vez es muy luego, ¿cierto? Claro, pero entiendo que sí han habido resultados en otras investigaciones previas donde se accedió a causas también de conmoción por personas que no eran titulares de la investigación, funcionarios o abogados del Ministerio Público, y se aplicaron las respectivas sanciones. Ahora, ¿no debiera avanzarse en una modificación del funcionamiento del Ministerio Público para fortalecer la vigilancia de eventuales hechos vinculados a la pérdida de la neutralidad? Podríamos decir, que es algo que muchos dicen, que debiera haber un fiscal ad hoc, una figura externa al Ministerio Público para poder hacer esos controles. A ver, en el Ministerio Público existen controles respecto de la revisión o no de causas, pero a mí me gustaría trasladar el foco no solamente al Ministerio Público, porque como señalé, los fiscales lo que queremos es que las investigaciones se mantengan en reserva, y acá incluso hay normas penales que sancionan la revelación de secretos respecto de los funcionarios públicos, pero no así respecto de otros intervinientes que pueden conocer los casos con posterioridad y que no sean funcionarios públicos, como por ejemplo los abogados defensores, o los abogados querellantes, o las víctimas, o los imputados, etcétera. Personas que también pueden tener conocimiento o acceso a estas investigaciones y se revelen. Recordemos Claro, también es que eso se lo podríamos preguntar a, no sé, el presidente del Colegio de Abogados, pero estamos hablando con usted, que representa gremialmente a los fiscales. Entonces, en lo que respecta a los fiscales, porque me imagino que tampoco se puede descartar tajantemente que no haya filtraciones que provengan de la Fiscalía, ¿cierto? Y que los medios muchas veces tomamos porque nos parece de interés público, y lo que alegan los imputados es que finalmente se produce un juicio mediático, un juicio adelantado, ¿cierto? Entonces, le pregunto respecto de la responsabilidad de los fiscales y cómo se pueden hacer mejores controles frente a una pregunta que viene dando vuelta hace mucho tiempo. ¿Quién fiscaliza a los fiscales? A ver, los controles los tiene que aportar el Ministerio Público, el Fiscal Nacional, con los mecanismos respectivos. Claramente hay que modernizar los sistemas informáticos, digitales, ya que en definitiva el fiscal no puede tener un control 24/7 de lo que ingresa o no ingresa en una causa, quién observa y quién no observa, pero se deben tener
¿cierto?, señales, rastros y ver efectivamente quién ha accedido o no a una investigación, y esos mecanismos tecnológicos, esos muros digitales lo tiene que proveer el Ministerio Público. Ujú. Ahora, ¿ha habido algún tipo de respuesta o de hallazgo en investigaciones sobre filtraciones en particular hasta ahora, Patricia? Desde el punto de vista penal, creo que no, ¿cierto? Desde el punto de vista administrativo, han habido sumarios, como señalé, y se establecieron sanciones a personas no que hayan filtrado, sino que simplemente hayan accedido a ver investigaciones respecto de las cuales no tenían autorización, que es distinto, ¿cierto? Ver una declaración, ver fotografías de una causa que no estoy investigando, Sí, eso es sancionable administrativamente, pero no es filtración propiamente tal. Porque una vez también que se filtran acá los medios, las redes sociales, los medios tecnológicos actualmente son tan amplios, ¿cierto?, que esto vuela. Entonces, poder cierto. pesquisar, también nos encontramos con el secreto profesional de los periodistas que puedan tener acceso, porque también llama la atención muchas veces que se conocen partes completas de escritos, de recursos, de declaraciones o de videos, pero a los periodistas también los resguarda el secreto profesional. Ujú. Patricia, ahora respecto a la legislación vigente para las filtraciones, ¿usted estaría de acuerdo con que se establecieran otro tipo de sanciones o capacidades distintas para investigar esto, dado el efecto que tiene mediáticamente sobre todo? Claro, la norma que sanciona las filtraciones o la revelación de secreto primero parte de la base que solamente castiga a los funcionarios públicos. Ujú. Y como señalé, deja fuera a otras personas particulares, intervinientes, que también pueden tener acceso a estas investigaciones, pero no se establece ningún tipo de sanción. Hay un estudio, ¿cierto?, en base a algunas normas internacionales, donde en otros países, por ejemplo, este secreto profesional o secreto de los periodistas no es absoluto, Ujú. donde prima, por ejemplo, el interés público. Cuando hay interés público, este secreto puede quedar de lado. En Chile no, en Chile es absoluto. Entonces, claramente se podrían revisar estas normas, en definitiva, cuando haya conocimiento de la comisión de hechos graves que atenten el interés público y que podamos tener acceso también a esos antecedentes que no tenemos. El fiscal Patricio Cooper enfrenta una solicitud de remoción, ¿cierto, Patricia? Estamos con Patricia Ibarra, presidenta de la Asociación de Fiscales, que presentaron parlamentarios del Frente Amplio y del Partido Comunista. Recordemos que él también está a cargo de la investigación de la clínica Sierra Bella y de la fallida compraventa de la casa de Salvador Allende, ¿no? También. Sí. Que son casos que tienen connotación política. ¿Qué le parece que desde un poder del Estado se recurra? Yo sé que está en la normativa, pero ¿cómo lo ven ustedes? Que se pida la remoción, que se busque la remoción de un fiscal que está investigando cuestiones de carácter político. Claramente acá, como dice Carolina, está dentro de las facultades que tienen los diputados, la facultad o esta atribución de fiscalizar o de solicitar, como establece la Constitución, la remoción. Pero nosotros en este caso esperamos que efectivamente la Corte Suprema conozca los antecedentes y resuelva conforme a derecho, porque efectivamente se podría interpretar como ataques por distintos frentes y eso podría o buscar tal vez lo que persiguen, ¿cierto?, es disminuir la intensidad de las diligencias efectuadas por el fiscal, pero nosotros, lamentablemente, como Ministerio Público, como fiscales, somos pocos en Chile, tenemos una gran carga de trabajo, tenemos muchas investigaciones y tratamos de darle la misma preocupación, ¿cierto?, a cada una de las causas. Es entonces, en estos casos de mayor conmoción o de efectos políticos, no es persecución política, son efectos, ¿cierto?, Ujú. en ámbitos políticos o personas que ejercen cargos de poder, donde se utilizan estas herramientas porque claramente hay una intención de sacar al persecutor de estas investigaciones. Ya, eso es lo que ven ustedes. Ahora quisiera preguntarle específicamente sobre la interceptación telefónica como herramienta, ¿cierto?, de investigación. No hubo
uso quizás abusivo por parte del fiscal Cooper, considerando que Josefina Uneus no era imputada en el caso y sin embargo se escucharon sus conversaciones y conversaciones sensibles como la que sostuvo con el presidente Gabriel Boric, que eso fue lo que consideró la Corte de Apelaciones de Antofagasta, ¿cierto? Claro, esa es la opinión de la Corte, pero debemos recordar que las diligencias intrusivas, que claramente afectan primero derechos fundamentales como el derecho a la privacidad o la privacidad de las comunicaciones en este caso, no es absoluta y tiene límites cuando haya personas que puedan aportar antecedentes relativos a investigaciones de delitos graves. Y en este caso o en otros, el Ministerio Público solicita la autorización judicial porque los fiscales no podemos acceder a conversaciones privadas, a correspondencia, a teléfonos, a computadores, a cámaras u otros sin autorizaciones por parte del Poder Judicial. Y eso es lo que se solicita en base a las normas que regulan estas medidas intrusivas. Entonces, si el fiscal solicita fundadamente a un tribunal la interceptación de determinados teléfonos porque son de una persona investigada o de su grupo cercano, entonces debe entregar los antecedentes para que el tribunal resuelva. ¿Cuándo una persona es imputada? Cuando se persigue, cuando se inicia una investigación en su contra, y esto puede ser como autor directo, como cómplice o como encubridor. Ya. Ahora, Patricia, dentro de los requerimientos que hizo en particular del caso Procultura, el fiscal Patricio Cooper, llegaba incluso a solicitar la interceptación del teléfono del presidente Gabriel Boric, lo que parece como una medida bien importante, ¿no? De grueso calibre, considerando el acceso a información que puede tener incluso sensibilidad desde el punto de vista de seguridad nacional u otras cosas. A eso quizás apunta la idea de que puede haber un abuso en el uso de esta herramienta. En la medida que tengan antecedentes de eventuales delitos y que puedan haber personas que podrían aportar antecedentes o tener algún tipo de participación, el fiscal tiene la facultad de solicitarlo y es el tribunal quien debe evaluar si accede o no, y en ese caso no se accedió a la petición del fiscal, es decir, en pedir no hay engaño, como se dice, pero es el tribunal el que debe sopesar si efectivamente los antecedentes son graves, son fundantes para una petición de tal envergadura, y en ese caso el tribunal no accedió a la petición. Ahora, la misma petición, usted dice en pedir no hay engaño, pero la misma petición en sí ya genera un efecto desde el punto de vista comunicacional o político, por las interpretaciones que se puedan hacer sobre esa solicitud, aun cuando haya sido denegada. Claro, pero recordemos que acá lo que se está investigando es la administración de fondos públicos otorgados a una fundación con una cantidad grande de dinero en los últimos años. Por lo tanto, en la medida que surjan antecedentes respecto de esas diligencias que fueron autorizadas en la eventual participación de otras autoridades, el fiscal puede continuar con esa línea de investigación, y ahí fue el tribunal, en definitiva, que estableció que no habían antecedentes suficientes para otorgar. Muy bien. Le agradecemos a Patricia Ibarra, que es la presidenta de la Asociación de Fiscales, la conversación esta mañana en CNN Chile Radio. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Gracias, Carolina, Sebastián. Que tengan un buen día. Son las 9:30. Nos vamos a la pausa. Al regreso, Voces del Poder aquí en CNN Chile Radio. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM